Querido Dios que estás en el cielo, gracias porque en este sábado que estamos comenzando podemos hacerlo con este grupo de hermanos, compartiendo nuestras necesidades, nuestros agradecimientos y confiando en todas tus promesas. En esta noche oramos por la salud de Juan, que tiene que hacerse estudios, que tu mano poderosa esté sobre él y también que utilices a la ciencia humana, a los médicos, para poder ayudarlo a él en su salud. También oramos por los chicos que están estudiando, en este caso mis hijas también, que están estudiando y tienen proyectos, por los planes de Avi y Luciano, por las necesidades también que planteó Roque, la familia Yelpo, que perdió a su querido hijo de 18 años. Querido Padre, que los consueles, que ellos puedan aferrarse a Jesús con la esperanza de volver a encontrarse con Jerónimo. También por Roque, por sus necesidades que él mencionó, que les des ánimo, fortaleza, para que él siga siendo utilizado en todas las funciones que está haciendo en la iglesia. También, querido Padre, quiero orar por nuestros hijos, por cada uno de los hijos de los que estamos aquí en este grupo, especialmente por aquellos que se han apartado, que han aflojado en la fe, pero sabemos que la semillita que pusimos en un niño, en su corazoncito, nadie la puede arrancar. Esa semilla está ahí y llegado su momento va a germinar y va a dar fruto. Amén. Querido Padre, te pido por cada necesidad que se mencionó esta noche, por los estudios bíblicos y que vengan más estudios bíblicos, más personas, Amén. que pongas en nuestro camino aquellas personas que están buscándote de corazón, queriendo conocer la verdad. Amén. Querido Dios, ahora te pido por Avi, que va a presentar el tema, que le des a ella también el entendimiento, la capacidad para presentar esta noche lo que ella tiene para decirnos. Te Amén. pedimos que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Bueno, ahí entonces este espacio lo dejamos para vos, Avi. Así que te agradecemos muchísimo de que puedas preparar estos temas y que puedas tomarte el tiempo también de mostrarnos lo que dice la Biblia, y justamente en estos momentos que estamos viviendo, que somos los últimos tiempos, así que nos preparamos todos juntos para ir al cielo. Así que bueno, el tiempo es tuyo, Avi. Bueno, ¿qué tal? Feliz sábado para todos. Bueno, primero que nada recordar, creo que todos están silenciados, pero de recordar silenciar los micrófonos. Y ya, bueno, tenemos bastantes temas avanzados. Ya, en sí este es el octavo, es el noveno encuentro, pero recuerden que una vez, no sé, no hubo internet, entonces no me pude conectar con la computadora, así que hicimos un tipo preguntas-respuestas y después una pequeña reflexión. Pero hoy es el octavo tema, y siempre les recuerdo a todos que, bueno, y para los que no saben, están estos videos en YouTube, gracias al trabajo que está haciendo Roque, así que pueden revisar los temas anteriores. Ya estos temas, como estuve diciendo antes, ya los versículos los leemos rápido porque ya sabemos, ya examinamos la simbología, ya examinamos líneas de tiempo, fechas, así que ya estamos avanzando
rápido y ya estamos llegando al final del seminario. No hoy, pero ya en los próximos viernes vamos a estar cerrando. Así que bueno, para no perder más tiempo, ahí les comparto la pantalla. Ahí estamos. Bien. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado del viernes pasado? Bueno, vimos un poco del santuario a muy grandes rasgos, porque, bueno, como les decía, el tema del santuario es bastante amplio, porque justamente fue lo que Dios nos dejó, la maqueta en directo para que aprendamos todo el plan de salvación, incluyendo el futuro, y eso lo vamos a ver hoy también. Y bueno, habíamos quedado, ya habíamos interpretado las 2300 tardes y mañanas, y llegamos a que en 1844 comenzó la purificación del santuario, por lo tanto, juicio sobre la casa de Dios. Pero vamos a examinar un poquito más de qué se trata el juicio a la humanidad. Ahora, antes de avanzar, nosotros, bueno, acá yo, digamos, modifiqué la tabla que ya veníamos viendo. Lo que hice fue agregarle en Daniel 7, que después de la aparición del cuerno pequeño, Daniel ve el juicio de Dios, y en Daniel 8, después de que el cuerno pequeño crece y se alza hacia el cielo, él ve la purificación del santuario. El ángel le dice, luego el santuario será purificado. Si bien el juicio está debajo del cuerno pequeño, recordemos que el juicio no es que termina con la bestia. Recordemos que Daniel estaba viendo a la bestia, de repente ve el juicio y después sigue viendo a la bestia y después viene Cristo. Por lo tanto, lo que es Roma papal sigue accionando en la tierra mientras el juicio está en marcha. Y también bíblicamente pudimos ubicar el juicio sin interpretar los 2300 tardes y mañanas. Vamos a ver un cachito. Daniel 7, 21 a 22 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ya habíamos visto y establecido que el juicio sí o sí tenía que ocurrir antes de la segunda venida, por cuestiones totalmente lógicas. Estuvimos leyendo varios versículos de la Biblia. Y por supuesto, en Hechos 17:31 encontramos que dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, hablando, ¿no?, de Dios. Bien, esto ya lo vimos viernes pasado, solamente introductorio para el tema que sigue. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado, y vimos que empezaba en el 457 con el edicto para la reconstrucción del templo. Teníamos 490 años o 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel, porque bueno, Daniel estaba orando por su pueblo, y el ángel le revela que iba a ocurrir. Y contamos esos 2300 años y llegamos a 1844. Y acá teníamos también cómo comprobar que estamos en lo correcto, porque la última semana de las 490 años, nos da con exactitud lo que la misma profecía decía, que se le iba a quitar la vida al Mesías en la mitad de la semana. O sea, todo esto se cumplió de una manera espectacular, que ya también lo vimos con más detalle el viernes pasado. A mí esto me impresiona muchísimo, y eso que lo vengo viendo desde que tengo uso de razón, porque gracias a Dios nací dentro de la iglesia, pero no es hasta que sos un poco más grande que te das cuenta de realmente lo increíble que es esto. Lo aprecias más cuando te das cuenta que tenés una verdad que no la tienen los demás. Y acá teníamos esto también, ¿no? Repaso de en dónde está ministrando Cristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y recordemos que justamente Él era el sacrificio, es el sumo sacerdote, se presenta por nosotros ante Dios,
Y en 1 Juan 2, del 1, muchos versículos. No, este es el 1 y el 2, nada más. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y yo este versículo lo estoy repitiendo, que ya lo habíamos dado, para que nos centremos también ese por los de todo el mundo. O sea, Cristo no murió solamente por una iglesia específica o por un sector social específico. O sea, cualquiera que crea en Cristo tiene la oportunidad de ser salvo y justamente de que Jesús lo represente como ante el juicio. Es una invitación abierta a absolutamente todo el mundo. Pero en sí, ¿quiénes van a comparecer ante el juicio que está ocurriendo en este momento? Bueno, supónganse que, no sé, a mí se me acusa de algo que yo no hice, y se hace un juicio. Si yo no contrato un abogado, no tengo quien me defienda, probablemente me encuentren culpable y vaya adentro directamente. Entonces, Jesús hace lo mismo. Él espera que uno contrate sus servicios. Él no va a representar a quien no lo llame. Así que nosotros, al aceptar el sacrificio de Cristo, Él va a abogar por nosotros, pero hay que justamente contratarlo. Primera de Pedro 4, 17 al 19 dice algo sumamente interesante. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro nos establece que el juicio va a comenzar por la casa de Dios, por el pueblo, por su pueblo. Y a mí me llama la atención que dice, y si el justo con dificultad se salva. Pero no es nada fácil, no nos están prometiendo que aceptamos el sacrificio de Cristo y de repente todo va a ser flores por todos lados. Con dificultad se salva. Y esta dificultad es la dificultad interna, ¿no? Con lo que luchamos día a día con nuestra humanidad. No es nada fácil, y más en el tiempo que vivimos, que hay de todo que nos rodea. Hay hasta guerras ideológicas que se están dando en el mundo. Ustedes ven el noticiero y si alguien dice un comentario, dice, eso es porque vos sos de derecha, y vos sos de izquierda, y vos sos de esto, y vos sos socialista, demócrata, y es terrible, terrible cómo ya se está perdiendo la moral y las convicciones dentro de lo que es el mundo propio. Y por ahí esto es peligroso porque es un arma también de Satanás para que nosotros nos desviemos del verdadero propósito. Porque yo también por ahí me engancho debatiendo sobre alguna ideología política y demás, pero que eso no sea el centro de nuestra vida. Que no sea que nosotros nos comprometemos en una causa totalmente humana y desatendemos totalmente la causa que Dios nos encomendó. Seguimos. ¿Qué dice 1 de Juan 2 del 1 al 6? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Nosotros ya vimos que el remanente, el pueblo escogido, tiene la característica de guardar los mandamientos de Dios. Y acá también lo tenemos. Justamente le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y hay por ahí iglesias de distintas denominaciones que dicen que los mandamientos ya fueron. Inclusive nosotros vimos en el viernes anterior que Juan vio el arca del pacto, que contiene la ley de las tablas, en el cielo. Y volvemos a la lógica del juicio. Si a mí se me acusa de algo
y no hay una ley que diga que yo lo que hice es contrario a la ley, o sea, si no hay ley, no hay delito. Entonces, con eso también, con la lógica, sabemos que los mandamientos son justamente la ley que se pone ante el jurado, ante nosotros cuando vamos al tribunal de Dios, y se nos va a juzgar conforme a esa ley. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo, dice la Biblia. Ahora, hay un temita que inclusive cuando yo era chica es como que pensaba, ¿no? ¿Y qué pasa con esa gente que no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo? Porque yo pensaba cuando era chica, por ejemplo, Dios levantaba un profeta, pero el mundo era mucho más grande. Hoy en día no hay excusa alguna porque hay internet, hay canales de televisión, radio, la iglesia está a nivel mundial. Por supuesto, hay algunos países que o tienen prohibiciones o restricciones, el mensaje no puede llegar, pero entonces también, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo va a ser el juicio para ellas? Y la respuesta, por supuesto, la tenemos en la misma Biblia. Mateo 11, del 21 al 22 dice: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hay que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Acá nos está diciendo que tenemos ciudades que tuvieron distintas posibilidades de conocer el Evangelio, por lo tanto es más tolerable para aquellos que están en la ignorancia. Vamos a verlo un poquito más claro con otros versículos. Mateo 10:15 dice: De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Lo mismo. Nosotros, los que conocemos, no tenemos excusa, porque sabemos, conocemos, y si no hacemos algo es por decisión. Pero tenemos gente que quizás no tiene la oportunidad, inclusive hoy, en 2021, hay países que no tienen acceso ni siquiera a Internet por disposición del gobierno, no tienen la oportunidad de elegir una religión y no conocen otras religiones, entonces se los va a juzgar de otra manera. Es más, esto está más claro todavía en Romanos. Romanos 2, 14 al 16 dice: Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y estos versículos son importantes porque algunas denominaciones religiosas se toman de estos versículos para decir que los mandamientos no van más, sino la ley de uno mismo. Pero está hablando de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran los extranjeros, los de afuera, los que no conocían, nunca escucharon hablar de Cristo y mucho menos de lo que significaba el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué dice? Hacían por naturaleza lo que es de la ley. Existe la ley moral, existe eso que a vos te dice qué está bien y qué está mal, y no es más que el Espíritu Santo, porque a pesar de que tenemos naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo nos da una ley moral que a nosotros nos hace accionar. Por eso la gente que es, vamos a decir así, que no tiene ninguna religión, ateos, inclusive civilizaciones que tienen mucha ignorancia, tienen pueden discernir lo bueno de lo malo, porque hay una ley moral que viene de Dios, porque la ciencia no puede explicarlo. ¿Cómo sigue esto? Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, eso dando testimonio a su conciencia. La conciencia no es más que el Espíritu Santo. Ahora bien, hay una advertencia. Hechos 17, 30 al 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esos tiempos de ignorancia ya pasaron, y más para nuestra civilización. Ahora, como decía, hay de todo. Hay un montón de material. El que pasa por adelante de una iglesia, al que alguien le da un libro de la iglesia y no lo lee es por decisión propia. Al que no se interesa es por decisión propia. Dios no lo toma como ignorancia, porque una persona decide si va a leer la Biblia o no. Por eso dice, ya pasó por alto estos tiempos de ignorancia, ahora es tiempo de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que estar predicando en el tiempo del fin? Nosotros sabemos que se nos encomendó dar el mensaje a todo el mundo. Y yo les dije unos viernes más atrás todavía, cuando vimos la marca de la bestia, que era necesario todo esto que va a padecer el mundo, porque imagínense, el sello de Dios y la marca de la bestia, el sábado y el domingo. Y con toda la tecnología que tenemos ahora, toda la gente estar pendiente de esas noticias, de esas personas que se niegan a la ley dominical, que se niegan a trabajar en sábado, que se están oponiendo, imagínense las entrevistas, youtubers o tiktokers hablando del tema. Es necesario esta visualización para que cada persona en el mundo, hasta la última, tome su decisión final antes de que Cristo venga. Entonces, ¿cuál es el mensaje en los tiempos modernos que tenemos nosotros? Apocalipsis 14, 6 al 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tenemos también la misión de hablar acerca del juicio de Dios. Y vuelvo, hay iglesias que sí hablan, porque Dios tendrá su día del juicio. Un día va a llegar el juicio de Dios. Pero nosotros ya sabemos que el juicio ya empezó. Y tenemos que compartirlo, tenemos que hablar de estos temas. Inclusive hay religiones que interpretaron los 2300 tardes y mañanas, pero no hablan del juicio, porque lo asocian con otro evento que no encaja tampoco con la Biblia. Entonces tenemos esta verdad, y en el tiempo del fin hay que compartirlo. Imagínense que yo no sé nada de esto, y de repente hay un juicio en donde tengo la oportunidad de que Jesús me defienda, y yo no me entero porque nadie me dijo. Está bien que al final todos nos vamos a estar enterando, pero quizás sea tarde porque, no sé, porque nosotros como iglesia no hicimos lo suficiente. Nosotros sabemos que en el tiempo del fin la iglesia va a ser totalmente tibia, va a ser lo justo y necesario y se va a quedar ahí, está en Apocalipsis. Pero fíjense los tiempos que estamos viviendo, fíjense lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo una pandemia. Yo nunca en la vida me imaginé, si bien sabíamos que iba a haber enfermedades y demás, nunca me imaginé que iba a ser, o sea, que desde China hasta Argentina, que estamos en los lados totalmente opuestos, iba a llegar un virus que está matando a mucha gente y que no se contagia de forma complicada, se contagia simplemente de tomar un mate con la otra persona. Si alguien me iba a contar que yo en unos años iba a estar viviendo esto y tener que estar con barbijo en la calle y demás, yo me hubiera aterrado, y ahora lo estoy viviendo. Y vendrán cosas peores, por eso tenemos que estar preparados y no perder la esperanza. Entonces, tenemos que predicar la verdad del juicio. Y nosotros estamos viendo cómo en la Biblia nosotros somos ese pueblo escogido para llevar las verdades. Tenemos una responsabilidad gigantesca para con el mundo. Y como nosotros estamos viendo que la Biblia nos identifica con
como el pueblo escogido, vamos a ver todavía cómo en Apocalipsis versículo 10, todavía, o sea, es así, falta que diga el nombre, cómo se cumple con la iglesia adventista, el capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 2 dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Bueno, esto ya lo habíamos charlado, que eran los únicos recursos que tenía Juan como para explicar algo totalmente brillante que se salía de lo común. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Dice, tenía en su mano un librito abierto. Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar en donde hay un librito, pero que fue cerrado. Acá el ángel lo tiene abierto. Pero si vamos a Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, el libro que se cierra se abre para el tiempo del fin. Y Juan está viendo al ángel con el librito abierto. O sea que eso va a ocurrir en el tiempo del fin. Entonces, seguimos. Acá tenemos de nuevo el versículo. Ahí está. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Cuál es el tiempo que iba a correr por muchos días? La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días, dice Daniel 8:26. Entonces, el ángel tiene el libro abierto en la época donde el tiempo ya no iba a ser más, es decir, que el tiempo se iba a cumplir. Entonces, vamos a ir a la historia. ¿Qué pasó en esa época? Nosotros sabemos que la profecía se cumplió en 1844. Y bueno, previo a esos eventos, ¿qué ocurrió de importancia religiosa? Bueno, en agosto de 1831, William Miller, o Guillermo Miller, como lo conocemos para este lado, decidió que si se le pedía que predicara, esto sería una señal de que Dios quería esparcir la verdad que él había encontrado, que Cristo regresaría en 1843. Guillermo Miller había hecho un estudio tremendo sobre las profecías de Daniel, y él leía eso 2300 tardes, mañana, luego el santuario será purificado, luego el santuario será purificado, y estaba y daba vueltas y daba vueltas. Y él llegó a la conclusión de que el santuario era la tierra, y al ser purificado iba a ser libre de pecado, por lo tanto era la segunda venida de Cristo. Él no le encontraba ningún error a ese argumento. Y él, haciendo la cuenta, había llegado al año 1843, porque yo ya les había explicado que Guillermo Miller olvidó el detalle del año 0, que no existe, entonces no lo quitó cuando hizo la cuenta. Así que él había llegado a 1843. Y él estuvo años y años con esto en la cabeza, pero no lo quería compartir porque era algo tan tremendo que tenía un poco de miedo también, y se lo guardaba para su estudio personal. Entonces oró Dios y dijo que si le llegaban a pedir que predicara, él iba a compartir el mensaje. Y ahí nomás, cuando él vuelve a su casa, después de hacer esa oración, que había estado caminando entre los árboles, entre la naturaleza, viene corriendo un muchacho pidiéndole si podía justamente predicar el domingo, y bueno, se quedó helado. Así que ¿qué hizo? Fue y predicó las verdades. Y durante más de 10 años, Guillermo Miller compartió las profecías. Ahí tenemos esta imagen que atrás hay todo un esquema de la estatua de Nabucodonosor, las bestias. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Y no solo él comenzó a predicar esto, sino tuvo un montón de seguidores que hicieron muchísimas inversiones, donaciones, se hicieron
muchas, ay, se me fue de volantes para esparcir por todo Estados Unidos, inclusive el mensaje llegó a Europa, llegó a un montón de lugares, la gente estaba enloquecida. Y acá nosotros podemos ver lo que era el, digamos, gráfico que tenía ahí Guillermo Miller, que es todo lo que estamos estudiando. Lo voy a agrandar un poquito, así lo podemos ver. Tenemos ahí la estatua de Nabucodonosor, ya todo identificado: Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma pagana. Tenemos allá los periodos, que llegamos a 1843. Tenemos las bestias, está todo, todo el cuerno pequeño, la bestia de Daniel que tiraba las estrellas. Y si vemos más abajo tenemos ahí también los 10 reinos, los reinos divididos, bueno, todo lo que estuvimos viendo, y al final le daba, bueno, por este pequeño error, 1843. También estaban los tiempos de Daniel, los de los 1335 años y 1290, que eso no lo vimos, pero todos los periodos ya estaban estudiados, ya estaban identificados, y por supuesto ya estaba Roma papal identificada también como la bestia. Entonces este mensaje se fue por todo el mundo, hasta que, bueno, estudiando se dieron cuenta del error, después modificaron la fecha a 1844, y ya llegando el año, un estudioso colocó la fecha de 22 de octubre. O sea, para ver cómo se llegó a 22 de octubre es otro estudio todavía aparte, pero tiene que ver, por supuesto, con las fechas del calendario judío, que es un calendario distinto. Pero bueno, se había establecido el 22 de octubre de 1844 como el día en que Cristo iba a retornar a la tierra. Este evento masivo de predicación se conoció como el Segundo Gran Despertar. La gente hacía carpas, no le importaba si pasaba frío, calor, si no comía, no, tenían un hambre terrible por conocer la verdad. Y ahí tenemos el libro abierto, el libro de Daniel se le había quitado el sello y ahora era abierto para todas las personas y se estaba estudiando como nunca. ¿Pero qué pasó? Llegó el 22 de octubre de 1844. Esto es una captura de la película de Cómo todo comenzó, que si la vieron, saben que es muy buena película. Si no la vieron, búsquenla, es muy linda. Ahí está Guillermo Miller con su esposa esperando. Y pasó que, bueno, concluyó el 22 de octubre de 1844 y Cristo no regresó. Entonces, la mañana del 23 de octubre de 1844, este señor Edson oró a Dios pidiendo que le explicara dónde estaba el error en los cálculos de su regreso. No podían entender de ninguna forma. Y imagínense que llegó el 23 de octubre y había muchísima gente enojada con Dios, enojada con los predicadores. De repente se empezó a perder la fe en Dios, pero permaneció un pequeño grupo que no decía, bueno, todo lo que estudiamos es mentira, sino pensaban, bueno, ¿en qué nos equivocamos? Porque esto es verdad, lo que estudiamos es verdad, pero un error hemos cometido. Y cuando Edson iba cruzando el campo, Dios le contesta la oración y tiene la visión de Cristo entrando al lugar santísimo. Y ahí entiende, el santuario no era la tierra, era el santuario celestial. Entonces el estudio ahí se empiezan a leer los versículos del santuario celestial, del ministerio de Cristo, y ahí se empieza a comprender que en realidad era el juicio de Dios el que estaba comenzando y no era que Cristo iba a venir a la tierra. Y es increíble cómo las cosas pasan por algo, porque nosotros sabemos a la perfección que Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. En el 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esto también que sea
para nosotros, porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y hay muchos predicadores que empiezan a sacar números de a ver en cuántos años puede llegar a venir Cristo. Y eso es algo totalmente peligroso porque ya vimos lo que pasó en 1844. Gente expectante que fue defraudada, ¿no? Entre comillas, después no quiso saber más de Dios y lo que puede llegar a ser un error de interpretación. No tenemos que poner fechas, simplemente tenemos que ver las señales y alegrarnos porque sabemos que el tiempo está cada vez más cerca. Solo eso. Pero esto era necesario que ocurriera. Y vamos a ver qué sigue diciendo Apocalipsis 10. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y esto es lo que pasó. Comieron el librito, y lo que se proclamaba era la noticia más dulce que podían haber escuchado. Cristo estaba viniendo, y faltaba poquito. Pero una vez que la profecía, o sea, se cumplieron los 2300 años, llegó el día, les amargó el vientre absolutamente todos, hasta los que tenían la fe al 1000%, les amargó el vientre. Entonces, ¿cómo sigue el capítulo? Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No termina ahí el asunto. Es necesario que se vuelva sobre las escrituras, que es lo que se hizo, y se empezó a predicar nuevamente el mensaje. Pero ahora entendiendo qué era lo que se quería, lo que decía la profecía. ¿Y cómo quedó la iglesia a partir de eso? Nosotros recordemos que la iglesia era representada en Apocalipsis 12, en la época de la persecución, como la mujer. Pero ya para el fin de los tiempos, ¿qué dice Apocalipsis 12, 17? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. En ese momento, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, era increíble la cantidad de cristianos que había, pero increíble, como nunca se ha visto. Pero después de que pasó el 22 de octubre, solamente un grupo siguió firme. Pero de esos grupos, solamente hay un grupo que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y es el pueblo elegido para el final de los tiempos. Nosotros conocemos la verdad del juicio, nosotros conocemos cuáles son los mandamientos, y nosotros guardamos el día sábado, que es el sello de Dios. Ya no queda más que decir, estamos por demás de identificados. Y recordemos que, como estuvimos viendo de los gentiles, Dios tiene hijos en todas las religiones, en todos los países, cada uno con el conocimiento que recibió. Y recordemos que si bien somos el pueblo escogido, no lo tomemos como, no lo tomemos con orgullo, pero orgullo negativo, de decir, yo tengo la verdad, y guardarla. Tenemos que predicarlo y humillarnos más que nunca, porque realmente reconocer que Dios es un Dios tan poderoso y tan bueno, que nos dejó una guía hasta de tiempo para que nosotros reconozcamos los tiempos del fin, y para también descubrir que la Biblia es algo totalmente inspirado por Dios, que tiene la verdad y la guía para que nosotros también podamos alcanzar la salvación. Tenemos acá también el versículo de nuevo, le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sigue la historia humana? Vamos a hacerlo bien rapidito porque ya se nos está yendo el tiempo. Apocalipsis 14:14 dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Esto es cuando Cristo vuelve por segunda vez, el juicio ya terminó. Recordemos que dijimos, Cristo se retira del santuario una vez que ya todos los nombres pasaron para venir a la tierra. Y otra cosa que creo que no había dicho la vez anterior, ¿por qué tiene que ocurrir un juicio si Dios conoce los corazones de todos? ¿Por qué está esa necesidad de revisar a las personas, de poner una sentencia? Ustedes tengan en cuenta que nosotros vamos a ir al cielo, y en el cielo, ¿quiénes están? Los ángeles, y los ángeles tienen derecho a saber quiénes son los que van a estar ahí, si realmente merecen estar en el cielo. Porque va a haber gente que en su pasado tuvo delitos muy graves, gente que quizás fue muy buena, pero al fin y al cabo seres humanos corrompidos por el pecado. Pero nosotros tenemos la promesa de que vamos a ser transformados antes de ir al cielo. Bien, seguimos acá con la segunda venida. Entonces, acá Juan está viendo a Jesús con una hoz aguda, ahí tenemos la ilustración, y después sigue, ¿no? El versículo diciendo, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ya dadas las sentencias culpable e inocente, Cristo viene a retirar a su pueblo escogido. El que sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esto dice así el versículo porque una vez que Jesús se retira del templo, ya está. Entonces cuando la humanidad vea que se está viniendo el fin del mundo, yo no puedo decir, bueno, sí, era verdad, Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, estoy arrepentido. Ya está. El que es injusto, sigue siendo injusto. Ya no hay vuelta atrás. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y acá viene lo esperanzador. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo es espectacular, creo que no hay palabras para describir este evento, para nada. Entonces, ahí le voy a pedir a mi mamá si puede silenciar el micrófono. Bien. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y esto es crucial, porque no va a resucitar todo el mundo, solamente los muertos en Cristo. Y eso ya lo vamos a ver en otro versículo un poquito más adelante. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ya la etapa del juicio que se estaba haciendo ya terminó, ya está. Pero la Biblia nos cuenta más todavía, qué es lo que va a estar pasando. Apocalipsis 21 y 2 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, acá tenemos que durante 1000 años Satanás va a estar atado en la tierra. No es que literalmente va a tener cadenas en las manos, simplemente que al estar en la tierra totalmente desolada, sin poder tentar a nadie, sin poder hacer nada, está literalmente, o sea, atado, no tiene dónde más hacer sus maldades. Y esto sigue. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto también lo habíamos leído
quienes iban a quedar afuera eran los que adoraron a la bestia y a la imagen. Y ahora los santos que están en el cielo y están durante 1000 años con Cristo, ahora pueden abrir los libros y ver por qué determinadas personas que por ahí tenían pensado que iban a estar en el cielo, ahora no están ahí. Y por qué hay personas que sí están ahí. Entonces, nosotros que vivimos en esta tierra, vamos a tener la oportunidad de ver que los juicios de Dios son justos, poder comprobar por nosotros mismos que las decisiones que se tomaron en el cielo son las correctas. ¿Y qué pasa después de los 1000 años? Bueno, dice, pero los otros muertos, es decir, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por eso nosotros sabemos que los muertos, los impíos, no van a resucitar para ver a Cristo volver, sino van a resucitar luego de los 1000 años para la condenación. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. ¿Cómo termina la historia? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nosotros sabemos que la última parte es una forma de demostrar que, o sea, que el castigo es eterno. Y nos dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es una forma de decir que ya todo acabó. Imagínense de que está la Nueva Jerusalén acá y afuera está toda la gente gritando por el fuego. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra recibió también el castigo del fuego eterno, y hoy en día no está la ciudad prendida a fuego en alguna parte. No es así. Y ese es el final. Nosotros no vimos lo del falso profeta. Si hay tiempo más adelante lo vamos a ver. Por supuesto no hoy, sino me refiero a otro seminario. Y ahí termina todo. Y acá tenemos, bueno, les dejé Apocalipsis 21, 2 y 3 para demostrar que esa ciudad a la que se refieren los versículos de la Nueva Jerusalén, que Juan la ve descender del cielo, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que, redondeando y terminando, vamos a tener 3 fases del juicio. El juicio investigador de 1844 hasta la Segunda Venida, el juicio comprobatorio durante el milenio, que eso lo vamos a, digo lo vamos porque mi esperanza es estar ahí. Vamos a poder abrir los libros, ver, porque hay personas que no están o que están, que nos llame la atención, y el juicio ejecutivo, que es después del milenio, que es donde ya se pone fin total al pecado y a Satanás, donde los impíos reciben su castigo. Colosenses 1, 21, 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Jesús murió para poder llevar las cargas, llevar nuestros pecados y poder representarnos y mostrarnos delante de Dios santos y sin mancha. Y que esto no nos asuste, porque yo he escuchado por ahí una falsa creencia de que uno tiene que llegar perfecto hasta el final. Y es imposible porque si fuéramos, en algún momento llegamos a tener la plenitud de perfección,
no tenemos más nada que hacer acá, y Cristo directamente nos llevaría como a Enoc. Nosotros, como somos humanos, vamos a caer una y otra vez, pero si nosotros tenemos una comunión con Cristo y realmente tenemos ese deseo por cada día levantarnos y luchar para que Él dirija nuestra vida y que el Espíritu Santo esté actuando, eso es lo que se juzga en el juicio. No si en el momento de que tu nombre pasa dicen, a ver cuántos pecados tiene, uy, anoche no oró, no se le perdonaron los pecados de ayer, listo, ya está. No es así. Filipenses 2, 13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en el medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que Dios produzca esto en nosotros, que seamos luminares en el mundo en estas generaciones en donde más que nunca todo es maligno, perverso, la gente está ocupada en otras cosas que no tienen intenciones de estudiar la Biblia, que nuestra vida y nuestro testimonio hagan la diferencia para que las personas se interesen y puedan encontrar la salvación, que seamos ese camino, ese faro y esa luz para que ellos también puedan conocer a Cristo. Y quiero cerrar con un versículo hermoso de Filipenses 3:20 que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Creo que esto es la esperanza de todos nosotros. Oremos todos los días para que en un futuro, no muy lejano, estemos disfrutando de esa ciudad, que estemos con Cristo, 1000 años en el cielo y después en la eternidad en una tierra totalmente renovada, sin pecado, y con la posibilidad de hacer cosas totalmente inimaginables, de conocer cosas inimaginables. Así que Dios los bendiga en este inicio de sábado y oremos por la iglesia, por el rol que tiene la iglesia en estos tiempos y para que nosotros podamos ser parte de esa misión tan especial en estos tiempos que estamos viviendo. Que Dios los bendiga.